Bienvenidos a este viaje al mundo de los ácidos nucleicos. Estas moléculas son la base de la vida y contienen la información genética que nos hace únicos. En este video, exploraremos qué son los ácidos nucleicos, cómo funcionan y por qué son tan importantes para nuestra supervivencia. Bueno, pues yo les voy a presentar la estructura de los ácidos nucleicos. Empezaremos con el ADN, que tiene una estructura de doble enlace. Dispone de azúcares de 5 carbonos y sus bases nitrogenadas son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. En cambio, el ARN tiene una cadena simple y este igual dispone de azúcares de 5 carbonos y sus bases nitrogenadas son la adenina, el uracilo, la citosina y la guanina. ¿Qué es un nucleótido? Hoy vamos a hablar sobre eso. Un nucleótido es la unidad más pequeña del ADN y el ARN, que está compuesta por 3 partes: un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. Dependiendo de la base, los nucleótidos se dividen en 2 grupos, que como ya hemos visto, están las purinas, que son adenina y guanina, y pimidinas, que son citosina, timina y uracilo. Estos nucleótidos se unen entre sí para formar largas cadenas, creando las estructuras del ADN y el ARN. El ADN almacena la información genética de todos los seres vivos, mientras que el ARN participa en la síntesis de proteínas y la transferencia de esa información, igual que la producción de energía a través de las moléculas como el ATP. Para terminar, es importante saber que los nucleótidos son esenciales para la vida, permitiendo que nuestras células se comuniquen, obtengan energía y mantengan su información genética intacta. Los tipos de ácidos nucleicos. Los 2 tipos de ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. Primeramente, como ya sabemos, los ácidos nucleicos son biomoléculas de gran tamaño conformados por nucleótidos, y estos nucleótidos son la unidad fundamental de los ácidos nucleicos, tanto del ADN como del ARN. Estos ácidos nucleicos están formados por un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Ahora voy a hablar sobre la diferencia entre el ADN y el ARN. El ADN significa ácido desoxirribonucleico y su tipo de cadena es doble y es más larga. Su tipo de azúcar es desoxirribosa, que es de ahí donde sale su nombre, y sus bases nitrogenadas son 4, que es la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Su ubicación está dentro del núcleo de la célula y su función es contener la información genética heredada de nuestros progenitores. El ARN significa ácido ribonucleico, el cual su tipo de cadena es sencilla y corta, y su tipo de azúcar es ribosa, que también de ahí sale su nombre, y sus bases nitrogenadas igual son 4, y es la adenina, el uracilo, la guanina y la citosina. Su ubicación está tanto dentro y fuera del núcleo de la célula, y su función es interpretar la información genética y convertirla en proteínas. Función de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos del ADN y el ARN almacenan moléculas esenciales en nuestras vidas. El ARN almacena información genética y transmite de generación en generación. El ARN, por otro lado, es partícipe de la síntesis de proteínas, llevado a la información genética del ARN. Son ribosomas de donde se ensamblan en las proteínas.
Bueno, en resumen, el ADN almacena información genética y transmite de las siguientes generaciones, por decir así. El ARN es partícipe de una síntesis de proteínas y la regulación de expresión genética. Los ácidos nucleicos desempeñan un papel fundamental en la vida, desde la construcción de proteínas hasta la regulación de la expresión genética. Los ácidos nucleicos como el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico, son moléculas esenciales para la vida y la participación en varios procesos biológicos fundamentales. Los procesos relacionados con el ADN son la replicación, proceso por el cual el ADN se replica para formar una copia idéntica; la transcripción, que es el proceso en el cual la información genética del ADN se transcribe en una molécula de ARN; la reparación del ADN, proceso por el cual el ADN se repara para mantener la integridad genética; la recombinación genética, el proceso en el cual se intervienen segmentos de ADN cromosómicos durante la meiosis. Luego siguen los procesos relacionados con el ARN, la traducción, que es el proceso en el cual la información genética del ARN se traduce en proteína; la síntesis de proteína, proceso en el cual las proteínas se sintetizan a partir de la información genética del ARN; la regulación de la expresión genética, proceso en el cual el ARN regula la expresión de los genes; y la interferencia del ARN, proceso por el cual el ARN interfiere con la expresión de genes específicos. Estos son algunos de los procesos biológicos más importantes de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos como el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico, son moléculas esenciales para la vida. Sin embargo, las alteraciones en su estructura, función o metabolismo pueden causar diversas patologías. Entre sus principales patologías podemos relacionar una con el ADN, que es el cáncer. El cáncer trae mutaciones en el ADN que pueden activar oncogenes o desactivar genes supresores del tumor, lo que puede llevar a desarrollar en cáncer. Enfermedades genéticas. Mutaciones en el ADN pueden causar enfermedades genéticas como la fibrosis quística, la enfermedad Huntington, enfermedades de Tay-Sachs, entre otras. Otra patología puede ser el envejecimiento. El daño en el ADN puede contribuir al envejecimiento y a la aparición de enfermedades relacionadas con la edad. Enfermedades autoinmunes. Alteraciones en el ADN pueden llevar a la activación de respuestas autoinmunes como en la enfermedad del lupus eritematoso. Entre las patologías relacionadas con el ARN encontramos enfermedades virales. Los virus como el VIH, el ébola y la gripe utilizan el ARN como material genético y pueden causar enfermedades graves. Enfermedades neurodegenerativas. Alteraciones en el ARN pueden contribuir a la apariencia de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica. Igual, en una alteración del ARN puede ocasionar algunos tipos de cáncer, como el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Han sido asociados con las alteraciones en el ARN de estas anteriores enfermedades que hemos dicho. Y por último, se encuentran enfermedades metabólicas. Alteraciones en el ARN pueden afectar a la regulación de los procesos metabólicos, lo que puede llevar a enfermedades como la diabetes y la obesidad.